Bienvenidos al podcast Houston Tenemos una boda, donde encontrarás información y entretenimiento para parejas que se van a casar y profesionales del sector. Houston Tenemos una boda es un podcast de Ensu, vídeos de boda que dejan huella. Vamos con el podcast de hoy. Empezaremos con una pregunta así de entrada. ¿La sastrería es un arte? Bueno, la sastrería, como la moda, no son un arte. El arte es una palabra muy seria, pero sí que necesita artistas para ser creada, porque el sastre sí que es un artista, aunque la sastrería no llega a la categoría de arte. Estamos hablando de sastrería, de sastre. Quien nos esté escuchando en el podcast Houston Tenemos una boda, acabamos de arrancar, hemos arrancado así ya como directos por la escuadra. Hoy vamos a hablar de traje de masculino, traje de hombre, de sastrería, de sastre para novio, para invitado. Tenemos el placer de hacerlo además con Luis Sanz, propietario de Santa Eulalia, cuya casa, cuya marca es historia viva, es presente y es también futuro de la costura y específicamente de la sastrería en Barcelona, en España. El emblemático Paseo de Gracia acoge Santa Eulalia desde hace infinidad de años. De hecho, Santa Eulalia tiene 180 años, acaba de cumplir recientemente, hace apenas un año, si no me equivoco, el 180 aniversario de la firma, que se ha celebrado con una exposición. Además, es una casa, además no solo tiene ese servicio de costura a medida, sino que es abierta a marcas internacionales. Eso ya lo iremos desarrollando porque es una novedad que, si no me equivoco, introdujiste tú, Luis. Bueno, venía un poco antes, porque ya en la época de mi padre, incluso de mi abuelo, pues ya teníamos marcas internacionales. Lo que sí que es verdad es que, bueno, la moda cambia mucho, ¿no? Claro. Y en estos últimos años las propuestas de diseñadores internacionales son cada vez más interesantes, cada vez cogen más protagonismo, y aquí es lo que tenemos. La sastrería es muy importante para nosotros, pero también es muy importante todas las propuestas de diseñadores, tanto de hombre como de mujer, de prendas más sport y de mujer, pues de todo tipo, que tenemos en Santa Eulalia. Claro, de hecho, la relevancia de Santa Eulalia ha llegado, por supuesto, más allá de nuestras fronteras. Pitti Uomo de Florencia y de Business of Fashion sitúan Santa Eulalia entre las 30 mejores tiendas masculinas del mundo, que se dice pronto. Fue un gran honor. Sí, y sin duda. Y su taller de camisería y sastrería a medida es uno de los más antiguos del país, si no me equivoco, y concretamente el de sastrería es el más grande que hay en España a día de hoy. Efectivamente. Luis, ¿tú te emocionas cuando ves un traje? O sea, ¿te supone una emoción ver un traje hecho a medida, bien cortado, bien hecho? Porque la moda nos transmite mucha emoción, es una herramienta para transmitir, para comunicar. ¿Te transmite esa emoción? Bueno, ver un traje bien cortado y bien hecho cada día es más raro. Cada día es una cosa que se ve menos y por lo tanto es muy bonito de ver. A mí, que me ha gustado siempre la sastrería, pues realmente sí, es emocionante ver un traje que dices, oye, qué bien cortado está, qué bien hecho está, qué bien le queda, qué bien le cae, y esto es algo bonito, tanto si está hecho a medida como si se ha hecho un traje ya confeccionado de serie, o incluso una medida industrial. Pues realmente lo importante del traje es que quede bien. Que se asiente bien en la persona que lo lleva y que tenga un poco esta magia que tienen los trajes bien hechos. Bueno, ahí has dado, yo creo, pistas de una de las cosas que yo te quería preguntar para que nos ayudaras a dilucidar entre la diferencia entre la medida cuando es artesanal y la medida cuando es industrial, porque a lo mejor la gente que nos está escuchando o viendo ven a veces escrito en algún sitio sastrería a medida y no, bueno, porque no es su terreno habitual, desconocen que hay diferentes tipos de a medida. ¿Nos podrías ayudar un poco a distinguir? En España se llama igual el sastre a medida, el traje a medida hecho por un sastre, que el traje a medida hecho por una industria, acoplando o modificando las medidas del cliente. Y en cambio en Inglaterra no es así, se llama made to measure o se llama bespoke, o incluso en francés le llaman à mesure y grande mesure, la gran medida, ¿no? En cambio en castellano pues tiene la misma palabra y son cosas muy diferentes. Una cosa es un traje que un sastre te toma las medidas y te hace un traje
pensando en cómo te tiene que caer a ti, en los gustos del cliente, y se hace un patrón específico para ese cliente y el traje después se cose de manera artesanal. Ese patrón específico significa todo: la solapa, la abertura de los cantos, la anchura de las mangas, es decir, todo lo que el traje tiene que transmitir. Y esto lo decide un sastre junto con el cliente. Y esto es un traje de medida, digamos, artesanal. Y el sastre después dibuja un patrón sobre la tela y corta ese traje manualmente con tijeras, y ese traje se cose también por oficiales de sastrería, también artesanalmente. Esto no tiene nada que ver cuando se coge un traje de la Percha, de una gran marca, con menos o mayor calidad, se prueba al cliente, entonces el cliente dice: oye, pues mira, pues me gustaría un poco más largo, o me gustaría pues que las mangas sean un poco más largas o más cortas, pues un traje un poco más ancho, más estrecho. Entonces se hacen pequeñas variaciones. Oye, pues me gustaría pues que tuviera bolsillos parche o no, que tuviera mistera o no tenga mistera, que el pantalón tenga pinzas o sin pinzas, y se hacen pequeñas modificaciones, y poniendo también las medidas del cliente. Y una vez esto está decidido, el traje se confecciona en una industria. Se modifican pequeños detalles y se confeccionan en una industria. Son trajes también, ahí hay trajes de gran calidad y trajes de menor calidad, pero es un traje a medida industrial. Y muchas veces dicen traje a medida. Bueno, es que a medida, en castellano vuelvo a decir, engloba los dos, digamos, las dos prácticas. Pero uno es hecho por un sastre, conceptualizado por un sastre, cortado por un sastre, y el otro es un traje que es un traje industrial, que se han modificado algunos aspectos del traje para hacerlo al gusto del cliente. Claro. Y son cosas diferentes. Se han adaptado. Y si no me equivoco, en Santa Eulalia hay los dos servicios. Si efectivamente, no ofrecemos tanto el traje a medida, artesanal, cortada y cortado por un sastre y confeccionado por oficiales de sastrería que confeccionan sobre todo a mano. En nuestro taller uno entra y casi es que no se oyen máquinas de coser, pero cosen a mano. Se cosen muy pocas costuras, se cosen a máquina, las demás se cosen a mano. Y esto pues es un poco lo que tiene, y ese traje tiene un aire diferente de los trajes, digamos, confeccionados industrialmente. Y después tenemos una gran oferta con muchas marcas diferentes del traje a medida industrial, que realmente también hay que saberlo hacer, porque hay que tomar bien las medidas del cliente, hay que interpretar bien lo que quiere el cliente, y después lo tienen que confeccionar bien. También tienen sus secretos. Claro, es claro. un traje diferente. Si no me equivoco, vosotros trabajáis Canali, Lardini, Brioni, y ahí, ¿qué tipo de modificaciones, qué margen tiene el novio que quiera adaptarse un poco a sus gustos personales ese traje? La verdad es que se puede escoger, obviamente, el tejido, esto está clarísimo, y después se puede escoger bastantes cosas. Digamos que el abanico tampoco se acaba tan rápido, porque realmente, desde las solapas a los bolsillos, a cómo es el pantalón, qué tipo de americana quiere, por lo tanto se puede escoger bastantes cosas, y realmente al final la persona acaba encontrando el traje que está buscando, porque las opciones son, digamos, son grandes. Has mencionado tejido, si no me equivoco, Santa Eulalia, de hecho su génesis es una parada de tejidos que había si no me equivoco, en la calle, exacto, de Barcelona, efectivamente. Ahí estamos hablando de hace muchísimos años. 181 para ser exacto. Exacto, entonces realmente el tejido está en esa esencia de lo que es Santa Eulalia, y el tejido de calidad. En cuanto a tejidos en traje de hombre, supongo que a lo largo del tiempo van cambiando los estilos, van cambiando las modas, las preferencias. Hoy en día, ¿cuál es el tejido más solicitado o que vosotros veis que realmente tiene más presente, por así decirlo? Bueno, esto ya depende de lo que busca el cliente, pero obviamente los tejidos que todo el mundo quiere son tejidos ligeros, porque un traje, sobre todo, si hablamos de traje de boda, pues realmente pues hay celebración, normalmente suelen pasar en primavera, en verano, a principios de otoño, y son momentos que hace calor, que además se pasa calor por los nervios, y uno quiere un traje delgado, fino. Cómodo y fino. Entonces realmente el tejido estrella es la lana fría, ¿no? La lana de verano. La lana con mucha torsión, que hace que realmente sea un tejido transpirable, agradable, que no de calor. Y después aquí pues vienen los tejidos también con lino y algodón, las mezclas y tejidos nobles, digamos, también adaptados a esto. Pero realmente lo que la gente busca ahora son trajes ligeros. Antes no era tan así. Antes incluso la gente, cuando se casaba en verano, llevaba trajes un poco más gruesos porque quedan mejor.
son trajes que están más armados y quedan mejor, pero hoy en día son trajes que obviamente nadie quiere, ni siquiera en invierno. La gente prefiere llevar un abrigo con un traje más ligero que llevar un traje gordo, porque entras después en un edificio que tiene calefacción, que son todos, que antes no era tan corriente, y con un traje gordo pues pasas calor. Por lo tanto, la gente prefiere un traje ligero con un abrigo, incluso en invierno, que no trajes de lana gruesa, ¿no? Que realmente han quedado a los puros románticos. Yo tengo bastantes trajes de lana gruesa, a mí me encantan, pero es verdad que es por romanticismo. Es un traje que queda más bonito, es un traje muy elegante, pero es verdad que es un traje menos práctico para el uso diario. Me ha encantado la referencia de los abrigos. Claro, los abrigos para hombre también son una maravilla, y para novio también. Trabajar, o sea, ¿cómo se trabaja? ¿Cuál sería tu consejo en ese sentido? ¿Eres partidario del abrigo en caso de novios? El abrigo es un complemento magnífico a un buen traje. Claro, hacemos poquísimos abrigos para novios. ¿Por qué? Porque normalmente el novio se casa cuando hace buen tiempo, por lo tanto hay pocas bodas entre octubre y marzo. Las bodas suelen ser ya en primavera, en verano y, vuelvo a decir, a principios de otoño. Por lo tanto, hay pocas bodas cuando hace frío. Y el novio, lógicamente, pues bueno, pues es más bonito que quede con el traje y luce un poco más, ¿no? Si se casara en momentos que hace frío, tendría que llevar un buen abrigo. Pero es que no es el caso, es que casi ninguna boda está pensada así, ¿no? Y la gente que se casa fuera de la temporada clásica de bodas suelen ser en climas cálidos. Es decir, se casa en otra época, pero se casa en marzo, por ejemplo, pero suele casar pues en el sur de España, o se va a casar, o bodas que son en Marruecos, o que se van a las islas, es decir, que tampoco hace mucho frío. Nadie le gusta, al principio, hay muy pocas bodas que se hagan en momentos fríos, la verdad. Has mencionado antes esa parte como histórica de cómo eran los trajes antes, del tiempo que lleva tu familia vinculada a esto, la historia de Santa Eulalia, porque aunque tu familia lleva generaciones vinculada a Santa Eulalia, si no me equivoco, tú entraste de manera un poco repentina, un poco prematura, debido al fallecimiento de tu padre, que hizo que con solo 22 años ya tomaras las riendas de Santa Eulalia, encabezaras este barco, por así decirlo, porque tu abuelo, si no me equivoco, he leído que tu abuelo te preguntó si, Luis, ¿quieres hacerte cargo de Santa Eulalia? En ese caso, algo que empezó de esa manera un poco tan inseparable de las emociones, ¿no? Porque todo esto estamos hablando de familia, estamos hablando de valores, estamos hablando de recuerdos, estamos hablando de ese compromiso personal con un proyecto de generaciones detrás tuyo, ¿no? Estoy convencida que toda esa aportación de valores se puede notar en el trabajo de Santa Eulalia, en la esencia de Santa Eulalia. ¿Cómo crees tú que se percibe esto? ¿Cómo crees que Santa Eulalia comunica todos esos valores que lleva consigo? Bueno, al fin y al cabo, a ver, desde pequeñito mamé lo que era Santa Eulalia, por mi abuelo, por mi padre, cuando venía a trabajar aquí los veranos, cuando venía a acompañar a mi madre para probar los trajes de alta costura en aquella época. Es decir, la sastrería cuando era joven pues ya me hicieron algún traje a medida. Por tanto, yo lo he vivido mucho en familia, y los valores de la empresa, de la seriedad, los valores de la calidad, del compromiso con los clientes, de hacer las cosas bien hechas, todo esto lo he tenido yo desde siempre. De serie, viene de serie. Bueno, no me lo han enseñado, lo he vivido yo desde pequeño, de alguna manera. Y es verdad que mi padre falleció cuando yo tenía 22 años, falleció un viernes, el lunes fue el funeral, y el martes mi abuelo me recibía en su despacho y me preguntó si quería ponerme al frente del negocio. Y me dijo que él le había pasado lo mismo, que también murió su padre cuando él tenía 22 años y que se puso también al frente del negocio. Y me dice: oye Luis, yo a tu padre le dije que empezara a trabajar tal fecha cuando cumplió 16 años, no le pregunté si quería o no, le dije: oye, tal día empiezas a trabajar. Cuando cumplió 16 años, dice: y en tu caso, prefiero preguntártelo. Yo no sé si cometí un error con tu padre, pero contigo no lo quiero cometer. ¿Quieres trabajar en Santa Eulalia? Le dije: abuelo, si tú me apoyas, pues sí. Y esto fue un martes, y el miércoles ya estaba sentado al despacho de mi padre, sentado a su mesa, y bueno, pues empecé a trabajar, la verdad. Y al principio fue duro, porque claro, pues del negocio sabía, porque había conocido desde pequeño, había trabajado algún verano, pero no lo tenía muy por la mano, y bueno, me lancé, y bueno, le puse la pasión y las ganas, y tiramos para adelante. ¿Sabías que tarde o temprano ibas a trabajar aquí?
Bueno, a ver, claro, era un negocio que había trabajado mi bisabuelo, mi abuelo, mi padre, y de alguna manera, bueno, sabía que de alguna manera algún día me podía tocar a mí. Pero mi padre era joven, mi padre murió cuando yo tenía 53 años, él tenía 53 años, yo 22, por lo tanto era joven aún, tenía una vida por delante, y pensé, bueno, ir a trabajar fuera, y después con el tiempo ya lo veré, ¿no? Cuando mi padre quiera, cuando mi padre se quiera jubilar, pues quizá me lo planteo. Por lo tanto, quizás sí que quería, pero con el tiempo. Lo que no quería es hacerlo en cuarto de carrera, que después hice cuarto y acabé quinto, en cuarto de carrera, y menos tan joven, y con mi padre, que en principio tenía muchos años por delante, que después desgraciadamente no fue así. He leído una entrevista tuya que decías que, en tu opinión, el buen gusto se educa. Luis, tras tantos años, ¿cómo podemos ayudar a los novios a educar su buen gusto, a tejer ese sentido del buen gusto? Bueno, a ver, el buen gusto se educa porque cualquier persona que tenga interés en algo, al final, viendo revistas, Instagram, viendo fotos, fijándose en cómo visten los demás, pues al final uno va aprendiendo y va puliendo su propio estilo. Sea la sastrería o sea cualquier cosa. Es decir, hay gente que tiene interés por vestir bien, lo que signifique vestir bien para él, pero le presta atención. Y hay gente que no, que por ahí se levanta, se pone lo primero que encuentra en el armario y le da igual una cosa que otra. Entonces, si uno tiene interés, al final aprende, no es una cosa difícil, es simplemente tener interés. Claro, tú dices, educar al novio. Bueno, claro, el novio cuando viene ya viene educado, con la educación que sea, viene con su idea. Y entonces lo que se tiene que hacer es interpretar bien esta idea para que realmente sacar la mejor versión de la idea que lleva él. Aquí la verdad es que llegan los novios y vienen con fotos de otras bodas, con lo que da ilusión, con lo que han visto a algún amigo, lo que han visto en Instagram, lo que han visto en alguna revista. Entonces te vienen con ideas. Y ellos quieren proyectar esta idea. Entonces lo que se trata es ver la personalidad del novio, sobre todo muy importante escuchar, entender lo que quiere el novio y también saber dónde se va a celebrar la boda, qué estilo de boda quieren. Hay gente que quiere bodas muy formales, hay gente que quiere bodas muy informales. No es lo mismo casarse en el centro de la ciudad y después hacer una recepción en un hotel o en una sala de fiestas que casarse en la playa, en un chiringuito. Es decir, son conceptos diferentes. No es lo mismo la boda en el campo por la mañana que en la ciudad de tarde-noche. Entonces, entender qué tipo de boda quieren, cuándo va a ser, qué estilo desean. Entonces, ver también qué traje quiere y ayudarle a entender, bueno, acompañar en el proceso. Es decir, oye, tú quizá quieres un traje así, pero piensa que sería más apropiado esto otro. O has pensado que lo que tú tienes pensado está estupendo, pero una boda de mañana en el campo. Te estás casando en la ciudad y por la noche. Entonces, quizá ese traje claro que querías llevar a las 6 de la tarde ya no es tan correcto. Entonces, ¿por qué no has pensado en esto otro? Es que yo quiero una cosa informal, ¿y por qué no has pensado esta variante? Es decir, a partir de aquí lo vamos acompañando para aterrizar esa idea que él tiene y aterrizarla bien, pero siempre respetando lo que quiere el novio, acompañándolo en el proceso. Claro, porque siempre todas esas situaciones que nos has explicado de diferentes naturalezas de boda, podríamos decir, siempre se puede encontrar, estoy convencida, la manera de ir elegante, sea la situación que sea, ¿verdad? Es así, de ir elegante y de ir apropiado y de lograr transmitir con tu traje la idea de boda que tú tienes en la cabeza. Es decir, porque a veces uno tiene una idea de boda, después tiene una idea de cómo vestir y no siempre esto acaba casando bien. Y nunca mejor dicho. Entonces también un poco el estilo de boda marca también el vestido de novia, entonces los invitados. Entonces conviene reflexionar un poco sobre esto. Y a veces uno llega con un estilo de boda, pero después llega con unas fotos que quizá no tienen mucho que ver con ese estilo, o ese estilo quizá después se puede trabajar un poco más. Entonces ese proceso de enseñar variantes, de hacer reflexiones, de acompañar, siempre respetando el deseo del novio, pero para que ese deseo se convierta en una realidad buena, porque a veces ese deseo mal interpretado acaba diciendo, oye, quería esto y mira después qué mal me ha quedado porque tenía una idea que no era la correcta y después realmente pues no he acertado, ¿no? Y queremos que el novio acierte y sobre todo que se sienta seguro de lo que lleva y se sienta que aquel día va a ser el más fantástico de la boda, después obviamente de la novia y de la madrina, ¿no? De su madre y la madre de la novia, pero aparte de esto pues el hombre mejor vestido de esa boda, ¿no? Que se sienta que realmente él es también coprotagonista lógicamente de la boda y tiene que sentirse cómodo en lo que lleva. Claro, de
deberíamos reivindicar un poco más ese coprotagonismo del novio, porque sí que es verdad que se da mucha voz a lo que es la costura femenina en la boda, se da muchísima relevancia y se habla muchísimo de ello, y supongo que las novias están durante mucho tiempo, al menos fue mi caso, que estuve durante muchísimo tiempo pensando qué ponerme, cómo vestirme, con esa ilusión. Claro, esa ilusión es la misma en el novio, o sea, podríamos reivindicar ese mayor altavoz a lo que es el protagonismo y el fijarnos cómo va vestido el novio. Bueno, lo que sí que es cierto, y esto creo que no cambiará nunca, es que la gran protagonista es la novia. Y cuando, si es en una iglesia, todo el mundo mira cómo va ella. Y en todo caso, la madre de él, de alguna manera. O sea, las señoras en esto se llevan la palma del protagonismo. Y esto no creo que cambie, no creo que nosotros lo veamos cambiar. Lo que sí que es verdad es que antes las bodas eran muy estándar, en el sentido de que la novia pues tenía un gran vestido, lo que significara eso, y normalmente los novios se casaban de oscuro, con camisa blanca, con corbata, o era en su momento de jaqué, si quería una boda más formal, y el jaqué era muy claro cómo tenía que ser. El pantalón de corte, es decir, el pantalón de rayas grises, con la levita negra o gris marengo, con su chaleco y su corbata, la camisa blanca y la corbata. Y esto era así. Y muy pocas bodas se iban del estándar del traje o del jaqué. Por lo tanto, el novio ya solo por eso quedaba eclipsado, porque ya se esperaba que fuera así y no podía aportar gran cosa, porque los cánones estaban ya muy establecidos. Esto sí que ha cambiado. Primero porque las bodas ya muchas veces no son tan formales, y después porque el código del vestir se ha flexibilizado mucho. Entonces, a partir de aquí, ¿por qué no llevar un jaqué que las tres piezas sean azul marino? En vez de la levita negra, el pantalón de rayas y el chaleco negro, o en el caso era claro. Ahora se permiten pues colores, cosas más atrevidas. Después los trajes, ¿no? Antes azul marino o gris, camisa blanca. Ahora muchos novios que dicen, oye, me estoy casando en el campo, quiero un traje verde oscuro. O me estoy casando en la playa, quiero un traje beige. O quiero un traje blanco. O quiero un traje de color hueso. O quiero, es decir, y quiero sin corbata. Entonces la camisa quiero que sea diferente. Entonces, a partir de aquí se ha abierto un abanico de posibilidades que antes el novio no tenía. Entonces, con eso es verdad que el novio ha cogido un protagonismo que antes ya se daba por descontado cómo va a ir y no tenía mucho interés. Lo que se miraba es que el traje fuera bien cortado, estuviera bien cortado, le cayera bien, en sus medidas justas. Esto sigue siendo importante, no porque la boda sea informal el traje tiene que caer mal, la boda es informal y el traje tiene que ser impecable igualmente. Un traje más informal, de un color, digamos, diferente, pero tiene que caer impecablemente igual. Entonces, pero antes estaba más descontado. Y ahora el novio también da una sorpresa. El novio va a ir de manera diferente. Y esto, pues bueno, también es bonito, es emocionante. Lo que pasa es que se tiene que hacer bien. Claro. Porque cuando uno puede ir diferente, hay más posibilidad de equivocarse. Entonces, simplemente tiene que acertar en el concepto que él quiere, porque no hay nada bueno ni malo. Nosotros, por ejemplo, los jaqués, hay un criterio de cómo hacer los jaqués, pero me acuerdo, puedo decir el nombre, porque además él siempre no le importaba que lo dijera, Eto'o, el futbolista del Barça, cuando se casó en Kenia, quiso un jaqué de lino beige y las tres piezas de lino beige. Era muy elegante todo, con su camisa blanca de puño doble y el chaleco de pantalón beige, levita beige y chaleco beige. Estaba elegantísimo. Además, pues oye, tenía un buen fachón, tenía buen tipo, y realmente fue un jaqué elegantísimo. Entonces se puede hacer muchas variaciones, se puede hacer muchas cosas, pero se tiene que hacer bien. Y para eso es muy importante que esa idea que tiene el novio acabe aterrizándose bien, con profesionales que han visto muchas cosas. Es como uno cuando quiere decorar su casa. Oye, es que yo sé mucho y sé lo que quiero. Pero al final, una buena interiorista, un buen interiorista, te acompaña en el proceso y dice, oye, ¿esto que quieres? Consíguelo mejor de esta manera. O ten cuidado con esto y hazlo un poco diferente. Y piensa en esto. Y te acompaña en el proceso y al final tienes una casa que dices, oye, qué chula, y suerte que le hice caso, que las cortinas así o que la alfombra pusiera aquella, porque allí me estaba equivocando. Entonces, esto cuando vas a casas profesionales, donde hay gente que sabe lo que hace y sabe distinguir la calidad de lo que no tiene calidad, sabe distinguir lo que queda bien de lo que quizá no te va a quedar tan bien, te acompaña en el proceso y al final es un éxito. Hablabas de, claro, hay muchas posibilidades a día de hoy para mantener vuestro nivel de calidad y aterrizar, como decías, ¿no? Y realmente clavar el tipo de traje que quiere el novio, más allá del tipo de boda que tiene, ¿necesitáis saber algún tipo de información personal? ¿Os gusta saberlo? Bueno, lo que sobre todo preguntamos, más que información personal, es el tipo de boda. Es decir, el tipo de boda
me refiero a todo, es decir, dónde es la boda ya te da un tipo de boda, ¿no? Nos casamos en el campo, en una casa de campo. Bueno, ¿la boda es religiosa o no? No es religiosa. Hacemos una ceremonia, pero es una ceremonia civil y es en el campo y además, y las mesas están incluso en un campo de trigo segado, ponemos ahí una tarima y nos casamos allí. Esto es muy diferente, decir, oye, me caso en la catedral y me caso en Barcelona o en Madrid o en la catedral, que sea, la catedral de Sevilla, y lo hacemos de una determinada manera. Entonces, te da un estilo de bodas. Entonces, al final, uno tiene que ir vestido adecuado a ese estilo. Claro, coherente. Claro, a ver, es lo que decimos, claro. oye, ¿un traje es ir bien vestido? Bueno, depende. Si me voy a la playa, pues voy mal vestido con un traje. Claro. Es decir, si me voy a una fiesta por la noche, no sé, quizá el traje me sobra. Es decir, depende. Yo te quería Entonces, preguntar no hay esos errores. ni bien Claro. ni mal, todo depende. Lo que sí que es cosas más adecuadas que otras. Claro, yo te quería preguntar, antes que tú has sacado la palabra equivocaciones, errores, ¿cuáles son las líneas rojas, en tu opinión? Te diré, antes lo teníamos muy claro. Era una boda de noche, no hay que llevar zapato claro, zapato marrón, el zapato de ser negro. Es decir, había unas reglas muy claras, la camisa siempre blanca, pero después te das cuenta que las bodas han cambiado mucho. Y hay muchas maneras diferentes de interpretarlas. Y se puede hacer muchas cosas. Entonces, a partir de aquí, más que unas líneas rojas, porque casi te diré que no las hay, algunas cosas, si entramos en temas muy concretos, digo, hombre, esto no lo recomendaría nunca. Hay cosas que digo, hombre, no, esto sí que lo veo mal, que lo veo mal. Dicho esto, hay pocas líneas rojas. Lo que es importante es que sea adecuado al concepto de boda. Y dentro de ese concepto, acertar. Entonces, cuando uno tiene el concepto, oye, quiero ir de jaqué, es un concepto, me caso por la iglesia y quiero ir de jaqué. Entonces, hay unas normas que dicen, quiero ir de jaqué, pero quiero ir sin chaleco. Hombre, no, esto es un error. El jaqué lo puedes querer todo azul, marino, perfecto. ¿Quieres el pantalón de corte, forma artificial? Perfecto. ¿Quieres un chaleco? Pero no te pongas, por ejemplo, un chaleco brocado con un estampado. ¿Me entiendes? Porque es que no toca. Es eso que decíamos de la coherencia. Exacto. Hay cosas que dices, hombre, entonces ya entra en el terreno que como es un error de concepto, entrarías en casa en el tema del disfraz, es decir, que está llevando, ¿no? Que ha inventado allí. Entonces lo que es importante es no caer en esto. A partir de aquí, depende. Es decir, hay muchas maneras de hacerlo. Y en tu opinión, ¿cuál es el caballo ganador que nunca falla? Depende. Lo más fácil y que nunca te equivocas es un traje azul marino con una camisa blanca, con o sin corbata, con un zapato negro, o si es por la tarde incluso marrón oscuro, pero más bonito negro, y esto no te equivocas. Pero claro, si la boda es a las 12 del mediodía en una casa de campo, bueno, yo no iría azul marino con un zapato negro. Yo buscaría algo diferente. Aún y así no quieres ir formal dentro de una boda de campo, también está bien. O sea, ante la duda siempre la mayor formalidad te equivocas menos que con informalidad. Es decir, deja de ser, el novio es el hombre más importante que está en la boda, es el que marca el protocolo de los demás. Entonces, si hay dudas, más vale que vaya un poco mejor y más formal, un poco mejor vestido y más formal, que no más informal. Que no menos, claro. Pero dicho esto, vuelvo a decir, hay que escuchar mucho, hay que interpretar mucho, hay que ver realmente qué visión tiene el novio y a partir de aquí acompañarlo en esto y una vez empiezas el camino, decir, oye, piensa que, no sé, por ejemplo, ahora el otro día vino el hijo de un amigo mío, se casa en el campo, en Ampurdán, de día y quería un traje verde. Es muy bonito, el traje verde, yo voy de verde también, el verde es un color, decían que con quien verde se atreve, por guapo se tiene, es decir, un color poco atrevido. Pero bueno, quería traje verde, es un verde oscuro, un verde muy elegante. Me dice, oye, quiero llevar chaleco, también me parece muy bien, que el novio lleve chaleco, el chaleco es una prenda elegantísima, sobre todo el chaleco cruzado, elegantísima, y una prenda un poco que ha caído en desuso, muy poca gente lleva trajes con chaleco en el día a día, hay, pero muy poca gente. Ha quedado una prenda un poco especial, de gran categoría. Y quería con chaleco, que me parece muy bien. Y bueno, entonces, como el traje es verde, me cogí un chaleco de algún color. Hombre, no. Es decir, o te lo coges verde igual, o te lo coges crudo. Pero no pongas un chaleco granate con un traje verde, porque no te va a quedar bien. Es decir, ¿quieres ir con chaleco o del mismo tejido y del mismo color, o hazlo crudo, que siempre es un tejido neutro y te va a quedar bien, pero no añadas color aquí, por ejemplo, ¿no?
Entonces, quiero una camisa sin corbata, perfecto. Oye, pues que no parezca que te la has quitado al último momento, coge una camisa que tiene el cuello abierto, un cuello un poco años 60, Dolce Vita, que es un cuello abierto, que sin corbata, que luce. Das a entender. Das a entender que querías ir sin corbata, no te has sacado la corbata al último momento. Claro. Y la camisa está pensada para ir abierta y sin corbata, con un cuello importante. Entonces, realmente, visto así, dice, me encanta. Y él, pues había pensado en poner una camisa normal, quitar la corbata, con un chaleco granate. Y, hombre, hazlo bien, tiras con un traje verde, pero ya vas con este chaleco crudo, recto, con esta camisa así, ahora, y lo ves, porque cuando aciertas el concepto ves que se ilumina la cara. Decía, es verdad, es lo que yo quería. Pero lo habían interpretado diferente. Hay que acompañarlos, porque ellos saben serán profesionales en su materia, pero no necesariamente en esto, y en cambio nosotros sí que lo somos. Claro, ha salido a colación la camisa. La camisa también es muy importante y queda como siempre como disimulada, pobre, escondida dentro del traje. Vosotros que entendéis, tú sobre todo que entiendes perfectamente de este tema, ¿en qué se ve enseguida cuando una camisa está bien hecha, es desastre, cuando una camisa es como tiene que ser? Bueno, es que la verdad es que se ve sobre todo en el cuello, ¿no? Una camisa se ve en cuellos y puños, lo demás se ve menos. Y cuando una camisa está bien hecha, el cuello luce, el cuello es un cuello bonito. Y cuando la camisa no está bien hecha, por lo que sea, pues el cuello ves que algo no funciona. Y se ve barato, y se ve mal. Parece fácil y no lo es. Es decir, la camisa es una prenda muy importante. Es verdad que cuando uno lleva corbata con traje, la camisa, también hay camisas feas y camisas el cuello no funciona. Pero bueno, es un poco más fácil. Pero a la que se abre la camisa y se lleva sin corbata, o se piensa bien y la camisa es buena y funciona bien, o se ve una camisa tremenda. Es decir, esto sí que cuando los trajes sin corbata, las camisas aún tienen más importancia. Porque la corbata, al fin y al cabo, es una prenda que tapa un poco la camisa, se anuda al cuello y todo se mantiene mejor. Pero cuando la camisa se lleva abierta, bueno, entonces aquí sí que la camisa o funciona bien o realmente es fatal. Y hay que prestar siempre atención a la camisa, pero aún más si no se va a llevar la corbata. Buen consejo. Antes has dicho, yo lo haría así, yo lo haría así. Luis, ¿tú te acuerdas cómo ibas tú de novio, cuando tú te vestiste de novio? Bueno, lo mío fue un poco una gincama, porque yo me casé de jaqué a las 12 del mediodía en un pueblo, en Tarragona, de donde era la familia de mi mujer, en Santas Creus, un monasterio maravilloso, lo conozco, precioso, maravilloso, y me casé allí con un jaqué gris claro, de los 3 piezas gris claro, con camisa blanca y una corbata azul. La verdad es que es un jaqué precioso, y allí hicimos el convite, ahí hicimos el almuerzo de boda, y después hicimos una fiesta por la noche en Barcelona. Entonces me cambié y fui de smoking. Y para la fiesta fui de smoking, en un smoking azul noche, que es un color precioso. Yo la verdad es que el negro en el smoking, bueno, está bien, es el más usual, pero para mí es el menos elegante. Para mí el smoking puede ser el gris oscuro. Yo tengo smokings, yo creo que tengo 6 smokings y creo que no tengo ninguno negro. Y el smoking azul noche es un smoking elegantísimo. Era un smoking azul noche con su chaleco y su camisa plisada con botonadura de smoking, y la pajarita que me hago yo el nudo, que se ve más imperfecta. Es una pajarita que obviamente nunca queda perfecta porque te la haces al momento, pero en cambio justamente tiene la gracia de que se ve esa calidad de la imperfección, ¿no? A veces los trajes tan perfectos son trajes un poco que pierden un poco áurea. Pierden magia. No digo que tengan que estar mal, porque el traje tiene que caer bien, pero esa imperfección, ese traje a medida, que el ojal pues está bien pero no está del todo bien, que hay un poco de arrugas en la costura del hombro, que cuando te haces, o es el caso de la pajarita, pues que el nudo no acaba de estar perfecto. Todo esto le da un aire de artesanalidad, de manualidad. Lord Byron decía, ¿cuánto trabajo me da parecer que me he vestido en 10 minutos? Es decir, ¿cuánto tiempo me da parecer que me he vestido en 10 minutos? Es decir, ¿por qué? Porque realmente esa parte un poco humana, así, ¿no? De humanizar, ¿verdad? Sí. Si se hace bien, realmente es bonito. Me ha encantado la referencia a la pajarita. Yo, por ejemplo, ahora llevo a mi terreno personal, yo recuerdo que mi abuelo paterno nunca salía a la calle sin pajarita, aunque fuera a comprar el pan. Siempre se hacía él el nudo y se hacía su pajarita. Era de esas personas que siempre iba como un pincel, ¿no? Hemos mencionado la corbata, hemos mencionado la pajarita, hemos mencionado el chaqué, hemos mencionado el smoking, el traje.
fíjate cuántas opciones hay realmente para el hombre. ¿Cuál es tu favorito? Depende de la situación, depende del tipo ¿verdad? de boda. A ver, yo si volví a casar, yo me casé de jaqué y a mí me gusta el jaqué. Encontré una prenda elegante, una prenda con mucho estilo. Bueno, yo me quedé con un jaqué que las 3 piezas eran gris claras y lo encontré muy elegante, la verdad. ¿Y si te volvieras a casar, te volverías a casar igual? Bueno, sí, yo solamente sí. Y después me gustó por la noche hacer una fiesta, una fiesta más divertida, porque una fiesta la verdad que estuvo muy bien, y digamos de celebración de la boda, y bueno, el smoking para una fiesta siempre es imbatible, ¿no? Y siempre luce mucho. En ese caso, pues es así, claro, si lo haces seguido, pues hay gente que el novio está, como se ha casado de jaqué y no se cambia, pues ya va de jaqué hasta por la noche. Claro. Pero en este caso era muy diferente, porque era una parte en Tarragona, la fiesta fue en Barcelona, invitamos a más gente por la noche de las que pudieron venir por la mañana, por lo tanto, una boda un poco especial. Cada uno tiene su Bueno, daba pie a eso. Hay que decir que hoy en día se está popularizando el hecho de que la novia se cambie de ropa respecto a la ceremonia, a luego la fiesta, pero en cambio en el hombre no lo vemos tanto. ¿Deberíamos también invitar a que lo hagan? A mí obviamente las opiniones pueden ser muy variadas. Yo no soy tan partidario de que ni siquiera la novia se cambie. La novia que tenga un vestido porque ahora se hace mucho, pues la noche antes hay una fiesta, una preboda, al día siguiente de la boda también a veces hay una comida, pues que se invitan a todo el mundo para recordar la boda, que ahora se hace un poco el pre y post. Entonces, obviamente, en el pre y en el post, la novia debe ir diferente de cuando se casa. Pero una vez se casa, yo creo que el traje puede transformarse. Esos trajes que tienen cola, pues se quita la cola. Esos trajes que tienen, yo qué sé, una torera con el velo, pues se quita esto. Es decir, que se transforma, pero no tanto que se cambie. Fíjate que estuvimos hablando hace poco con Marta Rota y sus hijas de Tutom, de la marca Tutom, y ella decía lo mismo que tú, que ella tampoco ve claro el hecho de que se tenga que cambiar íntegramente el vestido de novia después de la ceremonia. ¿Por qué? Porque la novia es novia. Y su vestido de novia sigue siendo toda la noche la novia. Entonces, si se cambia, parece que ya no vaya de novia. Y en el hombre pasa un poco lo mismo. Quizás se podría justificar en bodas de mañana que duran después hasta por la noche. Y dices, oye, lleva un traje de lino claro, porque ha sido una boda en el campo al mediodía, después se va acercando la noche y de repente me encuentro a las 10 de la noche con el traje de lino claro, que ya se ha puesto el sol, que estamos en otro ambiente y muchas veces se hace una pausa a media tarde, entonces en esta pausa, oye, me pongo un traje oscuro o me pongo un blazer con un pantalón de tal, pero ya no voy tan de claro porque ha llegado la noche, ¿no? O me he casado de jaqué, como hice yo en este caso, al mediodía y después para la fiesta de la noche, pues ya no quiero ir de jaqué, me quito el jaqué y me pongo un traje, en ese caso fue un smoking, pero también es válido un traje, es decir, se justifica más cuando realmente esas bodas que duran mucho, que empiezan por la mañana y acaban de madrugada, pero si no, no le veo necesidad a cambiarse. Santa Eulalia ha tenido un impacto casi diríamos social en la cultura de nuestro país, en la cultura de Barcelona y en la cultura de todo el país. De hecho, si no me equivoco, se ha escrito una novela en la que Santa Eulalia aparece como digamos como el contexto. Tengo por aquí apuntado la novela incluso, Sueños a medida, de Núria Pradas, ambientada en los años 20, 30, o sea, y eso nos da una medida de realmente hasta qué punto Santa Eulalia se ha infiltrado dentro del imaginario colectivo y de lo que es la historia de Barcelona, ¿no? Y de esa época. Cuando alguien trasciende de esa manera, como una firma como Santa Eulalia, llega realmente a trascender tanto, y donde además se transmite esa convivencia entre el legado y el progreso, porque además, bueno, esto no lo hemos mencionado, pero en Santa Eulalia, aparte de como nada más empezar, hemos dicho que se introdujo las marcas internacionales, aparte de vuestra propia costura, de vuestra propia alta costura, las marcas internacionales, y eso fue algo en lo que tú tuviste un papel destacado en ello. Si no me equivoco, tu abuelo introdujo los desfiles, trayéndolos desde París como gran novedad, o sea que estamos hablando de realmente ahí un legado súper importante. Y como decía yo, Santa Eulalia no solo es ese legado, sino que también es futuro.
también es futuro. Bueno, es que a ver, es verdad que tenemos un gran legado. Fuimos pioneros en Barcelona en 1926 en celebrar un desfile de alta costura, que fue mi abuelo, que se inspiró en lo que ya llevaba años celebrándose en París, y dijo, bueno, pues esto lo podemos hacer en Barcelona, y con su cuñado, que entonces era el diseñador, dijo, vamos a hacer un desfile. Era el diseñador que hacía las colecciones, pero no desfilaban. Y un buen día dijo, oye, vamos a presentarlo a través de un desfile. Y fue en 1926. Pensemos que el cine entonces era mudo. El cine con voz apareció en el 29. Por lo tanto, el desfile se acompañaba con música de piano, pero no, claro, un desfile que nada que ver con los de ahora. Pero bueno, de alguna manera digamos, fue capaz de traer esa nueva manera de mostrar la moda a Barcelona, y fue pionero en esto. Y después, efectivamente, la moda, durante mucho tiempo teníamos nuestras colecciones de alta costura, con nuestra propia marca, en mujer, y en hombre el peso de la sastrería es muy importante. Claro, con el tiempo ha ido evolucionando, ahora las colecciones Sport son muy importantes, en el caso de hombre, de grandes marcas, de Valentino, Balenciaga, Alexander McQueen, Bottega Veneta, es decir, hay muchísimas marcas, Stone Island, Jacquemus, de diseñadores consagrados, diseñadores nuevos, que tenemos en Santa Eulalia y que vendemos muy bien. Y después, en mujer igual, es decir, la alta costura, pensamos, bueno, pues ya era una cosa de otra época, y apostamos por los diseñadores, digamos, más importantes de cada momento. Y entonces también tenemos, pues, diseñadores consagrados, diseñadores emergentes, que tenemos en Santa Eulalia. Entonces, digamos, esta transformación es muy importante. El legado es algo que es fantástico tener. Esto se tiene o no se tiene. Es decir, si uno empieza ahora, pues no tiene legado. Si uno tiene 181 años, pues el legado está. Pero el legado no tiene que ser una mochila que pese. Tiene que ser una buena base, pero la moda tienes que mirar para adelante. Porque nadie quiere ir como se iba hace 5 años o como se iba hace 10 años. Quieres ir como se va ahora. Y si puede ser, como se irá la próxima temporada. Es decir, la moda es sobre todo mirar hacia adelante. Entonces el legado es una base, pero hay que tener siempre la vista puesta en el futuro. ¿Cómo será la próxima temporada, Luis? Bueno, a ver, la temporada van cambiando. En el caso de los trajes, hay una evolución interesante, que durante unos años se llevan los trajes más ajustados al cuerpo, con pantalones más estrechos, americanas más cortas, y todo como más ajustado al cuerpo. Y pantalones sin pinzas, tobilleros al caer, y esto está cambiando. Ahora está entrando una moda otra vez un poco años 80, un poco de americanas oversize, hombros caídos, hombros anchos, americanas más largas, pantalones rectos y anchos hasta abajo, llevados largos. Entonces esto no digo que haya irrumpido aún en el traje de novio, porque bueno, pues los trajes al fin y al cabo, tampoco el otro, es decir, el novio siempre busca una cosa un poco más intermedia, no buscas tanto ir a la moda, sino seguir unas tendencias más, digamos, más tranquilas, ¿no? Pero sí que, bueno, los trajes se han llevado hasta ahora y se siguen llevando trajes con americanas más cortas, un poco más ajustados, y esto está cambiando. Entonces ya encontramos a novios que dicen, oye, es que los veo un poco estrechos, quiero un americano un poco más grande, quiero un pantalón un poco más ancho. Es decir, que está entrando esta tendencia de una sastrería, digamos, más amplia, está afectando también, está entrando también en los trajes de novio. Y ya para terminar, desde esta atalaya que te da la experiencia, que te da el legado, que tú atesoras, y toda la experiencia tuya personal, desde los 21, 22 años, hemos comentado aquí al frente de Santa Eulalia, que es una firma con 181 años de historia. ¿Cómo ves el futuro de la sastrería? Ya no el año que viene, la industria, el mañana. Bueno, yo lo veo un futuro. A ver, lo que sí es verdad es que se venden menos trajes de los que se vendían hace unos años. Esto es una realidad. Por lo tanto, pero la gente sigue apreciando el traje. ¿Por qué? Porque un hombre vestido con un traje sigue quedando más formal, más elegante que si va sin traje, en general. Entonces el traje, bueno, se sigue llevando, no solo en bodas, sino también hay gente que lo utiliza para trabajar, en ocasiones especiales, en fiestas, y la americana, el traje y la americana. Por lo tanto, esto tendrá futuro, porque mejora al hombre. Es una pieza fundamental en el vestir. Es verdad que se lleva menos, pero sí que es verdad que aún, digamos, tiene una mala salud de hierro, ¿no? De alguna manera, porque esto va a seguir así. Lo que sí que es verdad es que cada vez hay menos profesionales, menos tiendas, menos sastres que entiendan lo que tienen entre manos.
Es decir, hay muchas tiendas que antes tenían una buena sección de sastrería, ya no la tienen, entonces quizá tiene algún traje por ahí, pero el que vende no sabe cómo tiene que quedar, el que lo tiene que arreglar no sabe cómo tiene que arreglarlo, y al final encuentras que lo que antes era una cultura bastante extendida entre el comercio textil, de cómo tenía que caer un traje, qué tipo de materiales había, cómo hay que arreglarlo, cómo tiene que caer, pues esto se ha ido perdiendo. Entonces al final somos pocos los que atesoramos todo ese conocimiento, porque puedo decir, el traje, hablaremos de colores diferentes, de tejidos diferentes, incluso de formas diferentes, pero lo que está bien y lo que está mal está mal. Si un traje cae mal, y si está mal arreglado, está mal arreglado. Entonces uno puede escoger muchos tipos de traje, pero en cambio cada uno tiene que estar bien en ese tipo. Y eso tienes que tener gente que lo entienda, que lo sepa vender, que lo sepa arreglar y que tenga criterio para aconsejar bien. Me parece que es la mejor culminación, podríamos decir, como consejo y como referencia de alguien tan experto como tú en este tema. Muchísimas gracias, Luis Sans, por esta conversación, ha sido súper agradable. Déjame hacer la última, Marta. Sí, por supuesto. Entraste con 22 años y cuando entraste seguro que tenías una idea preconcebida, ¿no?, de lo que iba a ser este mundo. Y a día de hoy quizá tengas otra idea. ¿Qué ha sido lo más sorprendente que te has encontrado en el camino? Bueno, lo más sorprendente ha sido la irrupción de la moda street, de la moda, digamos, sí, streetwear, en el mundo del lujo. Es decir, antes el mundo de la sneaker, el mundo de la zapatilla, digamos, de deporte, bueno, sí, se llaman zapatillas de marcas de deporte, pero las grandes marcas de lujo no habían entrado en este segmento. Tampoco en el segmento de los jeans o de las sudaderas, de las camisetas. Siempre se ha vestido, o sea, hace muchos años que se viste con vaqueros, con camisetas y sudaderas. En los años 60, digamos, está muy popularizado. Pero en la marca del lujo no habían entrado en este segmento. Y lo que fue sorprendente, ya hace pues 15 o 20 años, 15 años, como ves que marcas de lujo empiezan a hacer su camiseta, empiezan a hacer su sneaker, empiezan a hacer sus jeans, empiezan a hacer su sudadera, y realmente son artículos de lujo porque ha hecho una marca de lujo y son diferentes y tienen mucho estilo y tienen mucho atractivo, pero claro, pero ver las marcas de lujo irrumpiendo en el streetwear para mí fue una sorpresa. Realmente no me imaginaba que esto pudiera llegar, y ha llegado, y además ha llegado con muchísima fuerza. Y aquí lo vendemos, y lo vendemos, la verdad es que muy bien, porque vendemos en este aspecto también, vendemos mucha sneaker, mucho jeans, mucha sudadera, mucha camiseta, y es algo que hace unos años no la vendíamos. Si la vendíamos era un poco pues de artículos más normales, una camiseta pues para llevar con el bañador, es decir, no como cosa de moda, ¿no? Pues a mí me parece que ha sido una entrevista interesantísima. Muchísimas gracias, Luis. Hemos hablado, yo creo que, no sé si tú consideras que nos ha quedado algo en el tintero por abordar dentro de este tema de la moda masculina. Yo creo que hemos dicho todo, yo creo que hemos hablado de todo. Pues muchísimas gracias, ha sido un gran placer tenerte y tener a Santa Eulalia en Houston Tenemos una Boda. Faltaba más, gracias a vosotros. Si quieres consejos para tu boda, entra en houstontenemosunaboda.com. Si quieres ver un montón de vídeos de boda para inspirarte o para emocionarte, entra en ensu.es.